Y por último, Lucas Lammers. Nada. Bueno, entonces lo más probable es que ellos no estén siguiendo la materia, Walter, Puede ser. entonces. Puede ser, yo voy a entrar al campus y veo cuando, si la Llegaron última a vez ver que si rindieron el entraron. parcial y demás, pero Y sí, listo, pero si no vamos a tienen chequear eso. equipo, por más que rindan el parcialito no están en ningún lado. Eh, bueno, ¿qué tal, Cristian? Eh, Hoy vamos a ver así con la misma modalidad de la clase pasada. Vamos a seguir viendo la ejercitación con el tema del TP1, ¿no es cierto? Ya arrancamos con el TP1, así que prepárense lo que pudieron haber hecho, ¿no? Y vamos con la misma modalidad del otro día, ¿no? Vamos a ir grupo por grupo, viendo quién logró resolver, bien o mal, ya les digo, quién hizo al menos el intento de la resolución para ver cómo lo encaramos al ejercicio, ¿sí? El, el TP1 arranca con un ejercicio. A ver, espera que terminamos de admitir a todos. Yo los admito, Luis, vos sabés que Dale, yo los listo, admito, yo los listo, listo, admito. listo. Bueno, el primer ejercicio, no sé si lo vieron, habla ¿cómo es? Este lo habíamos hecho, Walter, del cubo hecho en oro o no. ¿Cuál? El del cubo hecho en oro, el primero. No hicimos, no No, hicimos nada del trabajo práctico. de esto ni lo habíamos hecho, ¿no? Bueno. No, trabajo práctico. Habíamos terminado lo que es la parte de la actividad, que habíamos hecho algunos ejercicios parecidos, pero bueno, ahora íbamos a empezar con el trabajo práctico hoy. Bueno, el otro día con el tema de la actividad, hasta el grupo 4 o 5 más o menos habían participado, así que vamos a arrancar el grupo 6 en adelante, ¿sí? Grupo 6, ¿hay alguno de ustedes que haya intentado al menos con el primero? Grupo 6, ¿Sabe quién es el grupo 6? yo supongo que sí. Los nombro o cualquier cosa. Pero ¿alguno de ustedes pudo encarar algo con este ejercicio? Grupo 6 todos ausentes. Bueno, vamos al grupo 7. ¿Será que? Grupo. Grupo 7, ausente. Grupo 8. Sí, profe, soy del grupo 8 y tengo el primer punto hecho. Ahora paso la Per- foto, así la comparto. Muy Perfecto, bien, bueno, grupo 8. ¿Y quién es? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Hola, profe. Yo también soy del grupo 8, estoy con Ariana. Y está, listo. le Sí, quería hacer una consulta también porque justo estábamos debatiendo sobre el punto 4. sí. No encontrábamos lo que es la tensión superficial del agua a ras y queríamos saber si lo teníamos que comparar con algún otro producto, con algún ¿Ese es otro el, ese es el, líquido. ese es el ejercicio 4? Sí, o sea, daba como dato, espere que ya... Entonces, vamos a hacer una cosa. Bueno, será, Dejanos, vamos. dejanos llegar al punto y lo vemos en el momento, dale. Ah, buenísimo, bueno, gracias. Arrancamos con el uno que lo Profe, tenía Ariana. Sí, buenísimo. Dale, y profe, después Sí, Sí, ¿quién habla? yo, Pereira Ignacio, yo soy del sí. Sí, grupo pero. 6. Estaba con el micrófono apagado y no me di cuenta, perdón. Ah, bueno, Bueno, hablaste entonces. A ver, Sí, sí. escúchame. El grupo 6 vos sos Pereira, bien. ¿Vos tenés el uno o tenés el 2? Eh, ¿Tenés eh, algo? sí, intenté. Ahora le saco una foto y ahí le digo cuál hablo. Escúchame, vamos a dejarla entonces a Ariana, que ya tiene todo listo. Sí, no hay problema. Y después Ariana es del grupo 8. Profe, Vos, no me dejan compartir pantalla. ahora te dejamos, esperá. Ya te doy. Fí- Fíjate a ver si podés ahora. Sí, ahora sí. Perfecto. La dejamos a Ariana que arranque con el uno y después pasamos a vos, Ignacio. Dale. Dale, perfecto. Perfecto, bárbaro. Bueno, yo lo que Bien, había hecho con los datos que tenía es que te daban el peso y la sí, densidad. bien. Entonces, de la densidad despejé la masa y lo que despejé lo usé en el peso.
después como el volumen de un cubo era la arista al cubo, entonces cambié el volumen por arista al cubo y bueno, solamente puse los valores y me dio 0,12 metros, 13 centímetros. 13, casi 13 centímetros, perfecto. ¿Alguien tiene algo para comentar? ¿Todos de A mí me acuerdo? dio parecido. Me Sí, dio, sí, me dio lo mismo, sí, 12,8. Yo le puse 13, sí, yo le puse sí, sí. 13 centímetros, como para. Perfecto. Pero bueno, igual. Profe, ¿Alguna duda? yo busqué el volumen. Sí. Yo había entendido que había que buscar el volumen. ¿Y cómo calculaste el volumen? Y me daba la densidad y con eso saqué la masa. Bueno, entonces, e Esperá, hice masa sobre densidad. bien. Y el volumen, si vos ahí te está dando el lado del cubo. Entonces, si vos sabés que tenés el volumen, ¿qué tenés que hacer? Eh, claro, ahí entendí. Está bien, sí, tengo que dividir, tengo que buscar tengo que hacer raíz cúbica. Raíz cúbica de Exacto. tu volumen, Está ¿no? bien. Y ahí te va, fíjate si te da el mismo lado del cubo que vos averiguaste, que debería estar bien. A ver. Sí, ¿Lo tenés? sí, sí, ¿Sí? sí. Sí. Ah, ¿viste? Bueno, bien. Bueno, Vieron que hay Mariana. otra forma de hacerlo, él lo hizo por otro camino, que está bien. Dejo de compartir, profe. Bueno, ¿quién es el que sigue? Muy gracias, Ariana. Profe, yo del grupo 6 voy a hacer el 4. Tengo el 4 hecho. Bueno, Ahí me lo estoy pasando a la computadora para después compartir. ejercicio 4 Pereira, grupo 6. Sí, Bien. correcto. Grupo 8 hizo el ejercicio 1 y el grupo 7 no hay nadie. Parece que no, Walter. Ah, no, tenemos que docente. Sí. Sí. Ríos, ¿de qué grupo sos? 7. Pero Dale. ustedes son, ¿cuántos son en el grupo? En el equipo, ¿cuántos son? 5. 5. Son 5 ellos. Bueno, Claro, me pasó lo mismo, pensé que eran 14 días y no, les explico la modalidad que ya también soy de grupo 7. se lo habíamos explicado el primer día de clase. Como la modalidad es mitad virtual y mitad presencial, lo que hacemos nosotros es, bueno, damos la teoría y cuando nos cae, por ejemplo, como hoy, nos cayó que teníamos que hacerlo virtual, la parte práctica, la idea es que lo hagan ustedes, los profesores. Hagan algo, no importa si está mal, está bien, o como dice el otro recién compañero de ustedes, que dijo, no, mira, yo lo calculé por el volumen, a ver si dio bien, por ahí le había dado, no, hizo un camino equivocado, no importa, porque los ejercicios son para que ustedes practiquen. Si estamos en clase, yo tampoco los voy a hacer. Nosotros no los vamos a hacer, lo van a hacer ustedes. Le damos el enunciado y ustedes lo hacen. ¿Sí? Estamos en clase, es mejor porque discutimos y vemos quién está, quién no. Pero ahí van a pasar todos. Y acá lo que hacemos es para que participen todos, porque si no, todos lo copian. Y si todos lo copian es más fácil hasta el momento de hacer el parcial que no saben de dónde salieron las cosas. ¿Sí? Entonces, prefiero que ya la modalidad es esta, la modalidad es, hacemos el parcialito cuando terminamos la unidad, hacemos la parte práctica, después hacemos la unidad 3, damos la teoría, después damos la parte práctica hay una actividad, esa actividad vamos a dar 1 o 2 ejercicios Luis o yo, y después hacen ejercicio ustedes, y después damos otro trabajo práctico y hacen ejercicio ustedes, para que ustedes vayan eh, ejercitando esas fórmulas que vamos viendo en la clase. Si ustedes lo van dejando, está bien, no importa, pueden dar el parcial, pero después se les va a complicar.
El parcial es todos estos ejercicios con un agregado de algo más. Entonces, vayan haciéndolo. No, Profe, tengo una consulta. sí, Sí, Leonel. ¿Habrá posibilidad porque veo que se subió ayer el trabajo, ¿habrá posibilidad de poner el fin de semana o el viernes así tenemos más estuvo tiempo? cargado. No, estuvo desde Estuvo antes. cargado. No, Ah, no, porque me pará. figura a El mí. archivo estuvo cargado desde el fin Cargado de hace una semana. semana. Lo que Sí. pasa es que ayer le dimos forma de tarea para que lo presenten digamos, en forma de tarea, pero el archivo estuvo cargado desde el domingo, sábado, domingo, no me acuerdo. No sé si Ah, antes perdón, también. me saltó la notificación a mí tarde entonces, perdón. Sí, porque Luis lo puso como entrega de tarea tal fecha. Por eso. Profesor, bueno, a mí me pasó lo mismo, soy también del grupo 7. Estoy presente, pero válgame. Sí. No sabía que había que poner hoy el ejercicio del TP, pensé que era para entregar y en 14 días, como dice la fecha. Claro, pero los hacemos, yo les dije, los hacemos en Sí, sí, clase. sí. Sí, sí, Y si bueno, para la bien próxima. en forma presencial o en forma así virtual, les decía, para que vayan ejercitándose ustedes. No importa si se equivocan, ¿eh? No No, no, importa. por Che, supuesto. mira, hicimos un borrador y nos dio así. No, está bien, está mal. Y alguno dirá, como dijo recién el compañero, che, mira, yo lo hice así. Está bien, está mal. No, se hace de esta manera. O puede haber otra forma. ¿Entiendes? Es para ejercitar, no es para Perfecto. que entreguen así en forma perdida, pero es para que ejerciten. Bueno, ¿Sí? bueno, listo. Dale. Bueno, al final, Bueno, ¿cómo quedamos, Luis? No sé, ya me perdí. ahora que estábamos en el Profe, 2. Sí. Sí, ¿Quién yo algo puedo hacer el 3 si quieren, Sí, sí, caballero. para que íbamos al 2 que lo iba a hacer, Bueno, Ignacio, creo, ¿no? no, sí, no No, sé. No, yo le para que dije el me... 4. 4, Al Ignacio. 4 Tengo dijiste. el que está ¿Qué más tal, seguro que profe? sale mejor. Sí, ¿cómo andás? Nosotros seríamos el grupo 9. Si quieres ponemos el ¿El punto 2. 2? No tenemos El problema. 2, Dale, dale, dale. perfecto. Vamos con el 2. ¿Lo habilitás, Luis? Sí, ya creo. No, ya puede compartir, creo. Yo puse por ahí, está. Bien. Ahí se Grupo estaría 9. viendo. Sí, ya estamos. Bueno, perfecto. Entonces, el ejercicio 2 pedía calcular la potencia aproximada, la potencia perdida por fricción en el cojinete. Sí, Entonces, bueno, acá están los datos. Y lo primero que hacemos es pasar las 200 revoluciones por minuto a radianes por segundo, que nos dio 20,94. sí. Entonces, después, con la ecuación de viscosidad de Newton, Sí. averiguamos la fuerza. ¿Con el espesor tuviste problema? Explícanos cómo calculaste el espesor de película, que eso lo vimos varias veces, pero vamos a ser El espesor de repetitivos. película estaba de datos, Bien. era 0,23. Sí, no hiciste nada con eso, lo tomaste tal. No. Está bien, perfecto. No, te pregunto, no estoy dudando de lo que hiciste, sino que más que nada para ser repetitivo con ese tema. Y bueno, con eso averiguamos La fuerza, con la potencia, sacamos la potencia, la sacamos haciendo fuerza por velocidad, sí. que nos dio 50.302 watts. Eh, Te hago una pregunta. Esa fórmula de fuerza que dice, la primera que pusiste, ¿qué es? ¿Qué fórmula es? Es la ley de viscosidad de Newton. Ah, ok. ¿Y qué era E? No me acuerdo qué era E. El espesor de la película del lubricante. ¿Y cuánto vale? ¿Te lo tenés como dato? sí. Lo tenemos como dato, sí. Ah, ok. Es, Sí, sí, sí. eh, No, porque como no veo los datos ahí, ¿tenés los datos? Sí, No. los tiene arriba, los tiene ahí, Ah, los los tenés sí, acá. arriba. Ahí, Ah, ahí lo Ah, tenés, lo tenés. 0,23, acá dice. acá está, ok, ok, no digo Ah, nada. Ok. ¿Y el área cuál es el área esa aquí? Explicarle a los chicos qué área, ¿Cómo usaste. se calcula, cómo calculaste el área de contacto? El área era 2pi por radio por, bueno, la longitud que está en contacto de la película, perdón, la fricción de estos los cojinetes, Ujú. y bueno, así se calcula el área. Bien, ¿y cuánto te Y dio? SSL. 50 kilowatts 50 kilowatts. Bien, aproximadamente, sí. está bien. ¿Alguna ¿Sí? duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien ve algo raro ahí?
Yo, profe, directamente lo hice con la fórmula de potencia de 2pi por viscosidad, por velocidad angular, por radio y todo eso. No hice todo ese proceso, pero me dio lo mismo. El omega cuadrado R cubo. ¿Esa? Claro, sí, esa. Ah, O sea que vos hiciste por otro camino, está bien, la formulita directa. Claro, sí, ¿Alguien, pero me dio alguien, Muy bien, ¿alguien ¿sabes? entiende? ¿Sabes Sí. por qué? Porque se acordaba de la fórmula, muy bien. O la tenés macheteada. Yo la dije que la podía Entendió algún machetear. ejercicio de usted, profe. No, muy bien. Está bien, para eso sirve. Por eso le digo, si ustedes se van a acordar de esa fórmula, yo no me la acuerdo. La tengo macheteada, listo. No, seguro. Eso es lo que ustedes tienen que saber. La fórmula acá de viscosidad de Newton sí la sabemos porque la vamos a usar y ya más o menos la conocemos. Pero esas formulitas que le fuimos dando, que la vayan anotando, es para esto. Para que digan, bueno, mira, me piden acá la potencia. Ah, tengo la fórmula de potencia acá. Dice para unidad, tengo todos los datos, listo. ¿Me dio la unidad? Sí, listo. ¿Se entiende? Es simple. Son simples los ejercicios, hasta ahora. La primera parte, hasta que lleguemos al parcial. Bueno, ¿Alguien tiene alguna duda respecto a lo que hizo acá Ignacio? Que él hizo un camino un poquito, no sé si más largo, pero no hizo. pero lo hizo muy bien, está en el camino correcto. Lo hizo bien, está exacto. bien. La que hizo la chica, que hizo la potencia, está bien también. Listo, Ignacio, gracias, che. Muchas gracias. Ah, está bien. Acá Lucas Gema me dice que lo pasó a caballo ACB. Hizo la conversión ahí a ACB en lugar de dejar los 50, Ok. los 50 kilómetros. Bien. Perfecto, sí. Está perfecto. Disculpe, yo soy del grupo D, quería saber si puedes poner el 5, que no lo tengo hecho, pero capaz tengo una pequeña duda después al respecto. Dale, ahora Ahora lo vamos haciendo. Vamos a esperar que vamos Gracias. barriendo todos los grupos, así Sí. todos participan. Bueno, el grupo, perdón, el ejercicio 3, ¿alguien me había dicho algo? ¿O estoy loco? No creo que nadie. No, profe, caballero, de grupo. Ah, vos, Javier, cierto, sí. Dale. ¿De qué grupo? Dale. Grupo 5. Grupo 5, caballero. Ejercicio 3, ¿no? Sí. Sí. Dale. Compartí nomás tranquilo que. ¿Se ve? Sí, Sí, ya se ve estamos. perfecto. Bueno, me dan este sistema, me dan la masa del cuadrito este, del cubito este, 100 kilogramos, y dice que se ve afectado por una fuerza de 500 newton y de 1000 newton, que es esta diagonal. Bueno, pongo los datos, acá la masa, las fuerzas, bueno, acá lo paso al peso, lo multiplico por 10 y bueno, me piden la aceleración. Bueno, aplico la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y reemplazo con los datos que tengo. El peso negativo porque está para abajo, tomé la convención de que para abajo sería negativo. Y bueno, menos el peso, más F1, más F2 por el seno de 45, que es el ángulo de la fuerza 2, igual la masa por aceleración, la masa es 100 kilogramos y la aceleración. Y bueno, después despejo y me dan la aceleración, y acá, bueno, resuelvo un poco Las unidades. las unidades, claro. Eso. ¿Y te dio las unidades? Sí. Ah, perfecto. Va. ¿Vos crees que Sí, sí, sí. No, está bien. Metro ¿no? por segundo cuadrado. Está bien, ¿no? Ah, está bien, está bien. No, está ¿No bien. la recuerdan? Metro segundo cuadrado, porque si la aceleración daba otra. ¿Y eso que aplicaste ahí? ¿Y esa fórmula que aplicaste ahí de fuerza, masa, qué es eso? De Newton, ¿puede ser? Ajá. Sí, señor. Isaac Newton. ¿Y qué? La segunda ley es esa. Segunda ley de Newton. No Alejandro Sabini que anda por ahí. Sí, tal cual. Saquemos el mecanismo. La tengo fresca. La tenés fresca, ¿no, Alejandro Sabini? Bien. Bien, gracias. Bueno, gracias, Javier. No.
Bueno, vamos con el ejercicio 4. 4 iba grupo 6. Pereira, ¿no? Pereira. Sí, profe, ahí comparto. Ignacio Pereira, dale. Ignacio, dale. Ignacio. Grupo 6. Ahí se ve. Sí, sí. Estamos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Lo voy a exponer yo, él me iba a compartir, que yo no podía. Está bien. ¿Quién es? ¿Tenés el ¿cómo es? El enunciado por ahí a mano? Aunque sea para leerlo. ¿Lo tenés Yo a lo mano? tengo, si quieres se lo leo. Dale, listo. Dale. Dice, determinar el largo mínimo de un tubo de vidrio de 2 milímetros de diámetro para que no se derrame el líquido cuando se inserta en un recipiente que contiene aguarrás a una temperatura de 20 grados. Considerar un ángulo de contacto de 42 grados con el tubo de vidrio. ¿De qué tema estamos hablando? Capilaridad. Capilaridad. Bien. Correcto. Capilaridad. Bien. Y Todos esos datos, ¿de dónde los sacaste? De la tabla, Bien. porque dice que es aguarrás en una temperatura ¿Qué tabla? de 0 grados. Sí, la tabla de la que te dimos nosotros, va. Exacto. ¿Cuál es? ¿Qué número es? Creo que. ¿Te acordás? Sería bueno. No, la verdad que no. Bueno, mirá. Sería bueno cuando el parcial te pregunte, dice, hay un ejercicio igual, similar a este. Lo que hacemos es que diga de qué tabla, ¿sí? Tabla B1, B3, B5. Ahí una de las compañeras de ustedes al principio dijo que no sabía dónde salía la guarrás. Sale la tabla, de la tabla que les dimos nosotros al principio de año, que la tienen ustedes, y Creo que salen la todos B5. los datos de ahí. Creo que la B5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la B5, profe. Claro, La sí, creo que B5, la bueno, B5. como ves, de tabla B5, de tabla B5 sale el aguarrás, el peso específico y la tensión superficial. Con eso... Con eso aclaramos, Valentina. ¿Estás ahí? Ahí vi que pusiste un mensajito. Sí, profe, gracias. No, porque no lo encontraba no lo encontré en la tabla, no encontré en internet, y entonces... Pero ¿viste la tabla en el campus? Sí. Sí, había entrado al campus y vi la tabla, pero no lo había encontrado. Capaz que miré así por arriba y Sí, se me no, pero pasó. fíjate en detalle. Y bueno, ahí por eso igual te le decía aclarar acá a los muchachos de qué tabla habían sacado para que es la B5, si mal no recuerdo. Fíjate ahí en Buenísimo. detalle y aparte Sí, ahí aclararon que era la B5. Buenísimo. Por sustancia y por temperatura. ¿Vale? Gracias. Bárbaro. Bueno, siga muchachos, perdón la interrupción. Bueno, entonces lo que hay que calcular es cuánto se eleva, cuánto sube, digamos, el aguarrás dentro de ese tubito de 2 milímetros. Sí, la magnitud de elevación, Sí. aplicamos la fórmula que es igual a, en este caso sería H, Sí. igual a 2 por la tensión superficial, por el coseno del ángulo que tiene el fluido con la pared del tubo, Sí. y sobre el peso específico por el radio. Solo usamos esa, y reemplazando los datos que, bueno, vimos el peso específico estaba en la tabla, tensión superficial, el aguarrás, Sí. el ángulo lo daba como dato, nos daba el diámetro, y nosotros obviamente lo dividimos por 2 para tener radio. Y bueno, reemplazando los datos, hicimos la cuenta y Salió directo, va. exacto. Creo que no hay mayor duda, ¿no? Con esto. No, porque coinciden las unidades, así que está bien. Simplemente era aplicar, digamos, la fórmula y aplicar la formulita nada más. no más que eso. Generalmente Bueno, cuando uno inserta un tubo de vidrio de estos en capilaridad es para saber qué presión hay o qué actividad tiene el fluido, qué características tiene el fluido en ese conducto, ¿no? Generalmente para eso sirve el tubo de vidrio en capilaridad. Profe, una pregunta. Sí. En las diapositivas había, al lado de esta fórmula, había otra que era 4 sobre el diámetro, ¿puede ser? ¿O no era el diámetro?
¿sí? Y él está haciendo 2 sobre el radio. Ah, no, está bien. Porque yo usé esa del diámetro. Sería lo mismo, creo. Te tiene que dar igual. Te tiene que dar lo mismo. Te queda que es... Sí, me dio igual. Sí, 4,53, porque, sí. exactamente. Sí, porque él usó pi por radio al cuadrado y vos usás, cuando se hace el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es lo mismo. Bueno, listo, Listo, Ignacio. chicos, Gracias. Buenísimo, profe. Bien. Bueno, vamos al 5. El ejercicio 1, 2, 3, 4, el ejercicio 5. Vamos al ¿Qué grupo 5. tenés? ¿Alguien tiene 5? Sí, yo, profe. Dicho. Dale. ¿Espacio, Daniel? Sí. Sí, señor. Comparto. ¿Sí? Compartir. ¿Qué Ahí grupo se sos? ve. ¿Qué Grupo sos? 10. Grupo 10. Grupo 10. Ejercicio 5. Ahí se ve. Sí, lo vemos. ¿Tenés El enunciado, ¿hay algún dibujito de eso o no? Ah, disculpe, sí. A ver. Ni sé de qué está hablando. Ahí está. Ejercicio 5. Ah, dale. Ah, ok. Listo, no digo más nada. ¿Lo tiene todo claro Bien. esto? A ver. Bueno, entonces. Anoté primero los datos. Bien. Bueno, tengo el diámetro, la temperatura y la presión atmosférica. Y por Sí. tabla yo saqué la tensión superficial de la gota de agua a 20 grados, que sería esta área. ¿De qué Bien, tabla? debe ser de la tabla B5 también. No recuerdo si era B5 o la B1. Me parece Creo que era B1. bueno, ¿no? Sí, Bueno, creo que sí. Sí, bueno, puede ser. Por eso pregunté. Y bueno, acá tengo anotado la presión absoluta que me piden, va a ser la presión en el interior de la gota, más la presión atmosférica. Perfecto. La atmosférica ya es dato, así que calculo la interior con esta fórmula, que acá tengo la duda. R yo lo tomé como radio, pero en el apunte dice que es diámetro, ¿puede ser? No sé si hay que hacer el radio o el diámetro, por eso. Puede Porque ser. yo calculo en radio. ¿Mm? Bueno, una vez calculé la presión interior, que me dio esto, 5.824 pascales, con la tensión superficial y el radio que calculé antes, sumé y conseguí la presión absoluta que me piden. Igual Sí, tu duda esa es la es duda pasar nomás, por porque radio o en el diámetro, apunte decía nada más. diámetro y lo calculé con radio, no sé si fue mi error ahí. Y depende, si vos vas a usar... Claro. Pero ¿por qué lo calculas? No, por eso te decía, pero ¿por qué vos usaste el No, radio claro, yo si viste en el apunte de diámetro? ¿Dónde se te presenta? creo que me tu habré duda, confundido no? yo por eso, quería preguntar, porque decía R, pero dice diámetro. Es diámetro, ¿no? Eso sí. Entonces me equivoqué yo. Me confundí yo. ¿Y alguno dice algo? ¿Uno de los chicos? ¿Alguien tiene algo para Yo comentar tenía en la esto? misma duda que él, y también usé el radio. Viste R, radio. Claro. Ajá. ¿Y él usó el diámetro? No, usó el radio también. No, usó el radio. Claro. ¿Y por qué usamos radio? Yo primero usé el radio y después lo hice con el diámetro porque vi que era diámetro. Claro. Pero bueno, es que la R parecía radio, entonces. Claro, yo por eso. Está, ¿no? A ver. Para que buscamos el cosa. Pero a ver. Espera un cachito, para que no encuentro la fórmula ahora. ¿Vos la tenés ahí a mano, Walter, la fórmula? Sí, lo que pasa es que dice radio y en algunos casos dice diámetro, pero yo le quería decir que la fuerza que, por ejemplo, que está en la mitad de la gota. Andate perdona, Walter, andate a la esquemita de la gota, a donde está el enunciado del problema. Vamos ahí. Voy.
Dale, Daniel, vos. Andate Hay ahí. una que dice 2 sobre R y hay otra que dice 4 sobre R. Capaz que ahí es el problema. Exacto. Sí, Claro. está pensando en eso. Man. Exacto. ¿Por qué? Porque una es de la mitad de la gota y la otra es la gota entera. ¿Sí? Claro. Está bien. El tema es, claro, si vos usás 2 o 4, listo, ¿qué parámetro pones Claro. ahí? ¿Sí? Está Pero bien. vos tenés acá, por ejemplo, acá dice, ¿qué dice ahí? ¿El ejercicio? Sí. Pi por R cuadrado. Esa es la fuerza Sí. que actúa acá ¿sí? En esta mitad de la gota. ¿Sí? Ajá. Acá la mitad. ¿Por qué no se rompe la gota? Porque es compensada por la fuerza que está acá. Y esa fuerza es igual a 2 pi por R por la tensión superficial. Entonces, para que no se rompa la gota, ¿sí? Las dos fuerzas son iguales. Y ahí el radio se va. ¿Sí? Sí. Y ahí vos calculás qué es lo que tenés que calcular. Presión atmosférica, calculás una fuerza y calculás la presión atmosférica. Mm. O sea, lo que estás calculando acá es la presión. Sí. Que la presión la tenés acá en la entrada, la tenés, a ver, la tenés, a ver acá, la presión está acá, ¿ves? Para que vos no estás presentando, Walter. Ah, yo no estoy presentando. Yo estoy marcando y no. Pará, Bueno, la haz una presión- cosa. Bajá, Daniel, bajá el ejercicio y presentá, Walter. ¿Vos lo tenés ahí a mano? Yo lo tengo. No, Ahí presentalo va. vos, Luis, ¿lo tenés vos ahí a mano? Yo lo tengo. No lo tengo, por eso te Ah, decía. bueno, empezó. Compartir pantalla. Y tengo tantas cosas que no sé dónde lo tengo. Acá. ¿Ahí se ve? Sí, espera, ya empieza. Mirá, Ahí estamos. vos tenés acá. ¿Sí? Una fuerza, la fuerza es la presión por el área, acá. Y la fuerza F1 es la presión por el área, pero que está en la superficie, que es 2 pi por R, que es el perímetro por la tensión superficial. Si yo igualo las dos fuerzas, producidas por la tensión superficial, que es F1, son todas estas flechitas que ustedes tienen acá, esa que están ahí es 2 pi por R por la tensión superficial, provocada por la tensión superficial de la gota, de la mitad de la gota. Y la F2 es esta fuerza. Como están en equilibrio, yo pongo que 2 pi por R por sigma, que es F1, es igual a pi a la presión pi por R al cuadrado. ¿Sí? Calculo la presión del radio, ¿sí? Estoy considerando el radio, acá yo considero el radio. Puedo considerar el diámetro también si quieren, ¿no? Pero en este caso estoy considerando el radio, porque voy a considerar la mitad de la gota. Y que es lo que pasa en la mitad. Entonces por eso pongo el radio, en los dos casos. Y entonces ahí despejo la presión, ya tengo los datos que ustedes me dijeron que la tensión superficial de la tabla B1, que le puse B1 acá, y la presión absoluta es la presión que tengo acá, que la calculé, más la atmosférica, como dijo Daniel, y el cálculo absoluta, que le dio lo mismo, porque usó lo mismo, ¿ves? Ese es simplemente Profe, eso. Sí. el 4 sería si fuera una Si burbuja, fuera digamos, completa. una gota completa. El 4 es cuando, anótenlo, porque hay dos fórmulas. Dice el 2 y aquí dice el 4. Cuando usamos 4 es la gota completa. Igual si hay algún ejercicio así, parcial, se dice, la mitad de la gota, uno les aclara, ¿sí? Porque podemos calcular de las dos maneras. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No, nada. Che. Acá. Listo, Bueno. Walter, deja de Listo. compartir. Vamos a... Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Por tu aporte. Perfecto, gracias. Bueno. Vamos al site. Grupo
Ejercicio 6. ¿Cuál es el ejercicio? Hola, profe. Nosotros somos el 11, podemos hacer el 6. Dale, dale, Pedro. Ahí comparto. Dale. ¿Se ve ahí? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Bueno, dice calcular la viscosidad cinemática del aceite de peso específico 800 kilogramos por metro cúbico que se encuentra entre las placas planas. La Sí. placa superior se mueve a 1,8 metros por segundo y tiene un peso específico de 1500 kilogramos por metro cúbico. Bueno, acá está el gráfico. Lo primero que hice fue sacar la pendiente, el ángulo de la rampa, que acá me da el dato por la relación del coseno, me da el cateto adyacente y la hipotenusa. Sí. Eso me dio un ángulo de 33,56 grados. Y después saqué digamos, lo que es el peso perpendicular a la, Al plano. A la placa. a la placa, claro. Bueno, acá me confundí, puse área, pero es volumen, porque me está dando el peso específico, que es 1500 kilogramos por metro cúbico, entonces lo tengo que multiplicar por metro cúbico, que es volumen, me da la sección y la profundidad, que es de 0,05, y eso me da un peso de 0,169 kilogramos fuerza. Bueno, acá saqué el peso NI, que no me sirve, pero lo había sacado para tenerlo de dato. Y el que me va a influir acá va a ser el peso en X, digamos, W2, que lo multipliqué por el seno de este ángulo, que fue el que calculé antes, y me dio 0,0935 kilogramos fuerza. Bueno, teniendo el dato de la fuerza que estaría actuando, apliqué la fórmula de viscosidad dinámica de Newton, despejé la viscosidad dinámica de ahí, y bueno, tengo el valor de la fuerza, el valor del espesor de la película del aceite, que es de 2 milímetros, la sección de la placa, que es 0,15 por 0,15, y la velocidad que era dato, que es 1,8 metros por segundo. Sí. Eso me dio este valor, 4,62 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo sobre metro cuadrado. Y lo que me pedía era la viscosidad cinemática, que eso es la división, la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Bien. Bueno, este fue el dato de la viscosidad dinámica que sacamos como en el ejercicio. Sí. Y sabemos que la densidad del fluido, bueno, me daba el peso específico del fluido, entonces para sacar la densidad lo divido por la aceleración de la gravedad. Correcto. Y haciendo esa división entera ya me da la viscosidad cinemática, que es de 5,66 por 10 a la menos 5 metro cuadrado sobre segundo. Está bien. Esa fórmula de F, ¿qué era? La viscosidad, ¿qué era? ¿Te acordás? La F sobre A. ¿Esta acá? Sí. Esta es la de Newton, la fórmula de viscosidad dinámica de Newton. Ley de viscosidad dinámica. Ley de viscosidad dinámica. Bien. Viscosidad dinámica, viscosidad cinemática. Sí, está bien. La viscosidad dinámica, cinemática es la viscosidad dinámica debido a la densidad del fluido. ¿Sí? Y vos hiciste ahí, como tenías el peso específico, ¿no? Sí, sí, sí. El peso específico habíamos visto que era ρ por G, ¿no? Sí. Vos despejaste ahí. Yo para que aquellos que no lo hicieron lo entiendan. Y vos despejaste ahí, pusiste que el peso específico dividido G te daba ρ, ¿no? Sí. Abajo, en el cociente. Bien. No, yo La para que densidad. alguno no entienda, si alguno no entiende de dónde salió eso, porque puede ser que de primera vista le están sacando fotos y no saben de dónde sale. Bueno, sí, está bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de algún lado? A ver. Digo, ¿podés ir para arriba al ejercicio? Sí. Sí, acá la única aclaración puse área, pero es volumen. Está bien. ¿Pero los datos los tenés arriba? Sí.
Ah, perfecto. Bien. Siempre generalmente hay que hacer una caja de datos que le decimos nosotros, pongan todos los datos bien claritos que es lo que tienen, porque como yo les aclaré la otra vez, no nos acostumbramos a veces nosotros a poner los datos primero para resolver los problemas. Después de que empezamos a tirar fórmulas, a poner, y después, ¿qué tengo que calcular? ¿Y la incógnita cuál era? Ahí no dice cuál es la incógnita. ¿Sí? Generalmente siempre se ponen los datos y al lado la incógnita, vos sabés cuál es la incógnita. Entonces generalmente se pone la fórmula de la incógnita, ¿sí? Y después de ahí abajo dice me falta esto y tengo que seguir para abajo. No sé si me entienden. Es no para solamente ejercicio de fluido, sino para todo, ¿eh? Cuando vean más adelante algunos problemas de fluido, vamos a tirar, no sabemos qué es lo que tenemos que calcular, hacer varios pasos, y conviene poner la fórmula, poner los datos, la incógnita, y esa incógnita la fórmula, y de ahí ver qué nos falta. ¿Sí? Para ir siendo más prolijo y más ordenado cuando hagan ejercicio. Eso es un concepto, ¿no? Pero está bien. Está bien, listo. Sí, Gracias. profe. No, le dije grupo 11, éramos el 12. Me había confundido. ¿Vos, Pedro Jiménez? Sí. ¿Grupo 12? Jiménez Pérez, grupo Sí, 12. sí. Bien. Bien, perfecto. Bueno, listo. Gracias, Pedro. No, Muy no. amable. El ejercicio 7 es un poco más largo. Si quieren, después lo hacemos en clase la semana que viene y terminamos con la unidad. Si alguien lo hizo, bueno, mejor. Pero si no, lo hacemos. Si creo que es el que lo digo. A ver. 7. No. Grupo 7, no ejercicio 7. No, ejercicio 7. No, el No, ejercicio pero 7 es el que dice de haber guardado la figura. Se requiere, hay 4 puntos, calcular el trabajo entregado por la turbina, trabajo entregado por el compresor, estado del gas en 2, 4 y 5 y calor cambiado en el medio. Eso lo podemos hacer la semana que viene. En clase, juntamos y lo hacemos en clase. Pero es un poquito más largo. Profesor, una pregunta. Nosotros ese no nos salió Bien. y quería, aunque sea, no nos puede dar una introducción como para dónde encararlo. Sí, ya te di Como prefiera, como prefiera. Prefiero después de... lo hacemos en clase, pero Ok, no te hagas perfecto. problema. Es un Bien, ejercicio perfecto. de termodinámica, pero... es de termo, Diego. Es de termodinámica, ¿sí? Es de termodinámica y lo que tenés que hacer es, bueno, hacer el dibujo, poner los datos que tenés y empezar a aplicar el primer principio. Entre un estado y entre un punto y otro. Entre la turbina y la entrada de la turbina y la salida, entre el compresor, la entrada del compresor y la salida, entre el intercambiador de calor, la cámara de mezcla y el intercambiador de calor. Distintos pasos. Pero después lo hacemos, aplicar el primer principio en todos los estados. Ya te di un inicio, más o menos. Pero bueno, después lo hacemos, es un poquito largo nada más. Pero era para aplicar el primer principio de la termodinámica. Y hay distintas cosas, como sabés que en el compresor y la turbina son adiabáticos, no tenés intercambio de calor. Después tenés una cámara de mezcla, creo que es adiabática también, no hay intercambio de calor. Y sí, en el intercambio de calor hay una entrega de calor. Pero bueno. ¿Alguno hizo el ejercicio? ¿Cuál es este? ¿El 7? ¿El 8? El 8. Al final vamos a terminar todos, dice. Sí, ¿viste? Ejercicio 8. ¿Alguno lo tiene, chicos? ¿No? Bueno. Ejercicio 9. Sí, dale. Bueno, grupo 7, ejercicio 9. Grupo 7, ejercicio 9. Lucas. No, Cristian. Cristian Ríos. Ah. Sí, estamos. ¿Se ve? Sí, la vemos. Ahí va. Espero que no veo el. Ok. Bueno, nada, el ejercicio. Espero que no tengo el enunciado. Okay. Ahí está.
Lo que dice. Bueno, nada, decía que dos superficies planas de grandes dimensiones separadas por 32 milímetros y espacio entre ellas, perdón, está lleno de líquido con una viscosidad de 0,15 pois y se pide la fuerza que se requiere para arrastrar la placa de un espesor de 0,5 metros cuadrados y una velocidad cortante de 20 centímetros por segundo. Constante. Sí, perdón. Velocidad constante de 20 centímetros sobre segundo. Si la placa una de las placas dista 10 milímetros de la superficie. Bueno, entonces, nada, bueno, tenemos como... Se ve medio mal, ¿no? Pero acá, bueno, una I1 No, que dale, es vos dale. de 10 Nos milímetros. imaginamos igual. Por diferencia, bueno, obtenemos que la otra I es de 22 22. milímetros. Sí. Bueno, nada, acá hay una conversión de la viscosidad para aplicar directamente la fórmula. Acá, bueno, está la igualdad, que un poise es 0,1 pascal por segundo. Bueno, nada, el área y la velocidad. Después, bueno, acá una conversión de nuevo de unidades. Pasamos a metro, lo que son las distancias y, bueno, la velocidad. Queda 0,2 metros sobre segundo. Bueno, y el mu ya lo habíamos dicho. Después, bueno, aplicando la viscosidad de Newton, calculamos la fuerza requerida. Primero para la distancia 1, que sería, bueno, nada, acá está la fórmula, que termina dando 15 Newton. Acá salió medio cortado. Y acá, a ver, tengo, no, eso no es. Ahí no, ahí es otra. No, para el otro lado. Ahí está. Perdón, en la desprolijidad. Bueno, nada, acá volvemos a calcular para la otra distancia y después calculamos la fuerza total sobre la placa, que sería 0,22 newton, haciendo la sumatoria. Y después, bueno, pide el ítem B, pide la potencia disipada, para lo cual tenemos que calcular la fuerza por la velocidad que tenía, la velocidad constante que tenía el fluido, que era A de 0,2. Bueno, nada, y acá F por B y me da 0,044 watts. Está Nada. bien. Sí, Nada. no, nada. Bueno. Está bien. No sé. ¿Vos te ¿Qué convenciste? opinas? ¿Vos te convenciste? Supongo que Vos sí. hiciste el caminito. Sí. Vos hiciste el caminito que sabíamos. Sí, a mí me dio lo mismo. Genial. Me salvó la vida. Te voy a decir algo, a mí también me dio lo mismo. Genial. Bueno. Pero me dio 0,043 mil. Entonces está mal. Está lo mismo. Es lo mismo. No, está perfecto. Está bien el Bueno. caminito que hiciste. Vos hiciste ahora. Si nos Sí. ponemos a pensar, ¿no? ¿Quién va a poner entre medio una placa entre medio de una tubería de una No, Nadie. ni idea, Es un pero ejercicio bueno. más o menos práctico. Para ejercitar Práctico, un pero poco sirve. sí, para ejercitar, pero sí, si a veces tenemos que mover, generalmente los fluidos se utilizan para transportar, es un medio de transporte a veces el fluido en algunos casos. Sí. Entonces a veces debemos saber Claro, qué para potencia ahí. tenemos. Para transportar la placa sería. Claro, entonces vos sabés la potencia, etcétera, o las características que tiene que tener, Genial. o que te dan para saber qué es lo que tenés ahí, ¿sí? La potencia que tenés que aplicar, o a qué velocidad tiene que ir el fluido, a qué velocidad, qué aceite se debe poner, o qué fluido debes poner para transportar ciertos productos. No siempre es tan fácil, una placa rectangular con un área tal, y a veces no la sabés, y a veces sabés, pero bueno, esto es simplemente para aplicar la forma. Claro. Pero bueno, ustedes sepan que no van a ser, no, por ahí nunca se les va a presentar, por ahí tal vez tengan que calcular algo para transportar un fluido, para transportar algo a través de un fluido. Y eso pasa en algunos lugares, pasa. Se puede transportar por medio de líquidos, transportar, no sé, sólidos, y bueno, tienen que saber qué fuerza aplicar, qué potencia, etc. Para después saber que alguien diseñe
o que alguien haga un diseño de la cañería. Perfecto. Pero bueno, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, profe. ¿Qué nos queda, Luis? Ejercicio No. El 7 que dijimos lo hacemos después. y queda el 8. El 8. ¿No? Ah, el ejercicio 8 queda. Bueno, ¿alguien no hizo el ejercicio 8? Sí, no lo quiero hacer. No lo quiero presentar. No, déjalo. Lo dejamos para la clase que viene, a ver si alguien lo hace. También hay que aplicar primer principio, chicos. Primer principio. Te los voy a mostrar un poquito la primera parte, ¿no? Porque si no... Ah, no, tengo que presentar, ¿no? Profe, la clase que viene vamos a seguir con estos dos ejercicios y vamos Y a la unidad arrancamos, 3. y arrancamos con la unidad 3. Okay. A toda máquina. Porque después ya la semana que viene tenemos que arreglar, hay que hacer vamos a hacer un trabajo práctico de laboratorio, en realidad 2 trabajos prácticos de laboratorio, que van a ser una de fricción y túnel de viento, que lo van a ver en el laboratorio de mecánica, y vamos a hacer una práctica de neumática en el laboratorio industrial, ese que está ahí abajo, que está en la planta baja, que hay un tablero. Bueno, yo hablé con Diego Caballero, hablamos con Luis, y vamos a hacer una práctica. El día que tengamos presencial, lo organizamos y ya lo hacemos la práctica. De lo cual, la práctica de fricción y túnel de viento tiene una presentación, chicos. Yo les voy a dar, ustedes tienen que tomar algunos datos que les va a dar el departamento de mecánica, y bueno, algunos datos son simplemente informativos, no hay que calcular con unas fórmulas ni nada, son informativos. Algunas fotos hay que poner en el informe, acuérdense, en algunas fotos se entrega y listo, se cargan en campus y listo. Bueno, les voy a presentar, compartir pantalla, el ejercicio, ¿cuál era? No me acuerdo. El 8. ¿Qué ejercicio era? El 8, el 8. El 8. 7. No sé dónde está. El de la... Ah, acá. Ese. Ah, mira, sale. ¿Se ve algo? Sí, lo vemos. Bueno, acá yo tengo, miren. Dice, el enunciado dice, una carretilla con una masa de 2 kilos es empujada hacia arriba por una rampa con una fuerza de 100 newton. ¿Sí? La fuerza disminuye de acuerdo a la fuerza igual a 5 por 20 menos L por newton, si la carretilla parte del reposo con L igual 0, o sea que L igual 0. Determinar la velocidad luego del recorrido. Se haber recorrido 20 metros a lo largo de la rampa. Ignorar la fricción. ¿Qué quiere decir ignorar la fricción? ¿Qué quiere decir? Si yo ignoro la fricción, ¿qué me está diciendo como dato? Que no hay pérdida de energía. ¿Qué clase de energía? ¿Sería la fuerza de rozamiento, profe? Sí, Sí, ¿qué genera? ¿y qué genera? Exacto. ¿Qué genera la fuerza de rozamiento? Una pérdida. ¿Pero de qué tipo? ¿Cómo Pérdida. Conservativa. cómo se manifiesta esa pérdida? Con calor. Esa. La fricción genera calor. La fricción, todo lo que es fricción me genera calor. Si bien yo tengo una pérdida, si vos decís, voy a un cojinete, hay un rozamiento, genera calor, ese calor me va a producir que yo tenga que hacer un mayor esfuerzo, una mayor potencia, en un eje estamos hablando, ¿no? Y bueno, con lo que conlleva a tener una potencia más elevada, mayor consumo de energía, ¿sí? Estoy al límite con algunos diseños de algunos elementos mecánicos que lo van a ver con Luis, pero bueno, todo eso conlleva cuando hay calor. Como acá dice, ignorar la fricción, la ignoramos. Entonces, Claro, no hay calor. en mi fórmula del primer principio, que está acá, Q es igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Q es igual a 0. Entonces, cuando aplico primero principio, acá le dice un cuadrito. ¿Sí? Q es igual a 0, así que no. Y como Q es igual a 0, y yo recibo un trabajo al sistema, mi sistema es este, cuando tengo una fuerza, un sistema en un trabajo, yo lo que tengo que calcular es la velocidad 2.
¿sí? Entonces, yo tengo dos, el estado 1 y el estado 2 de mi sistema. El estado 1, la fórmula general es el calor menos el trabajo es igual a la variación de energía. Como sabemos, como en el ejercicio me dice ignorar la fricción, el calor se me va, chao. Y me queda que menos el trabajo del estado 1 al estado 2 es igual a la variación de energía del estado 2 al estado 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es la energía? La energía está en el sistema, que es igual a la masa, b cuadrado, b al cuadrado sobre 2, más g por z, más energía cinética, más energía potencial, más energía interna. La energía interna, acá no tenemos energía interna, con el vector arriba es energía interna, pero tenemos energía interna nosotros si no hay un gas, no tenemos energía interna, entonces este término se me va, ¿sí? Bueno, ya les estoy diciendo el ejercicio. Sí, ya Bueno, está. ya está, hasta ahí llegamos. ¿Se entiende por dónde hay que arrancar? En el otro es algo, en el 7 también lo que pasa es que se van calculando estado de acuerdo a los datos que vamos teniendo. Exactamente, exactamente. Fíjense que, pero también es el mismo criterio, digamos, utilizando. Bueno, nos va a quedar este ejercicio que lo hacemos. Lo hacemos en la clase que viene en el pizarrón. Vamos a llamar a uno de los grupos, va a ser el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Y ya terminamos con la práctica, arrancamos con la unidad 3, que es la parte teórica, ¿sí? Lo que yo les digo acá, los ejercicios, tienen una forma de entregarlo, no me lo van a entregar así en borrador como lo tenemos nosotros, como lo presentaron, no. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí o no? Sí, hay un Word en el campus donde dice cómo hay que entregarlo. Esa es la reglamentación. No encontré una carátula yo. No sé si. No, la carátula oficial de la La UTN. carátula oficial de la que usamos en todos los trabajos prácticos. Listo. ¿Sí? Que diga quién es el profesor, quién es el trabajo práctico, tu nombre, el número del equipo, ¿sí? ¿Qué grupos son? ¿Qué equipos son? Somos grupo 5, listo, equipo 5, y está compuesto por Luis, por Walter, por Valentina, por el que esté, ¿sí? No se salté ninguno porque cuando nosotros corrijamos, Luis corrige, son 5. Ah, pero después aparece a fin de año. Yo estaba con el grupo, no sé, acá no está. ¿Se entiende? Tengan en cuenta eso, porque si no, nos pasó varios años, nos pasó. Que ponen, alguien se olvidan, o no sé, y viene alguien, no sé si lo hace de buena manera o de mala manera, no lo sé, me dice, yo estaba con este grupo, pero no me pusieron, no lo sé. Ya hubo un año una vez que pasó algo parecido y realmente no estaba en el grupo. Nunca había participado y bueno, él me vino a decir, que la persona me vino, ese alumno me vino a decir que él estaba en el grupo, pero yo miré los trabajos y no estaba nunca en el grupo. Por eso, tengan en cuenta todos los que están en el grupo. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda con el parcialito? Quiero escuchar comentarios. Con el regalito, ¿qué parcialito? No. ¿Está bien la metodología o se entiende, no se entiende? Si no, tomamos de otra manera. No, así necesitado. No, profe, siga así. Está bien, el único que fue sincero, 2 puntos. El único sincero, perfecto. No, yo no me esperaba el tema de los números. Ajá. Pero como el 9 lo tenía, claro, si no hubiese tenido el 9, por ahí eso era complicado. Claro. Pero era una formulita simple, ¿viste? Sí, no, pero está bien, pero si no hubiese hecho el 9, esos dos no los hacía. Claro, ese ejercicio, porque 9 para otro puede ser 9, puede ser otro ejercicio, donde no son todos iguales. No, el 9 del TP, el que pusimos hoy. Yo pensé que estaba hablando de... No, el 9 del TP. Sí. Está bien. No, yo pensé que te referías a los... Vieron que en la parcialito había un par de ejercicios que había que aplicar la formulita nada más. Era directo, era de aplicación directa. La formulita estaba, el resultado estaba ahí. Si yo me equivocaba, pum. Pero creo que no, yo no los vi, pero Luis me comentó que casi todos, en el primer parcial también,
para el primer parcialito. Los obliga a leer un poco, nada más el power que damos nosotros de teoría y nada más. Es eso, seguir un poco la clase. Si no, ustedes dan el presente el primer día y después me aparece el 23 de noviembre diciendo que, bueno, tienen que recuperar. No, me parece que no les exigimos mucho. Simplemente hacer estos ejercicios, que lo hagan. Y estos son simples, reemplazo de fórmula. Ya vamos a ver que la unidad 3 tiene otros ejercicios de otro estilo. Sí, Tampoco son muy difíciles. No, lo que pasa es que es simplemente prestarle un poquito de atención a la parte hidrostática, van a ver que hay un método para... Bueno, ya lo vamos a ver con los ejercicios. Es sencillo, lo que pasa es que hay que seguir ese método y ser meticuloso con eso y nada más. Pero tampoco son complejos. Todos los ejercicios, ya sea de toda índole, ¿qué hay que usar? ¿Cuál es la mejor herramienta del ingeniero industrial? De todos, ¿no? No es solamente el ingeniero industrial. Debería ser de todo, ¿no? ¿Cuál sería? El que me lo dice, lo veo a fin de año y ya aprobó la materia. Fua, qué regalito. ¿El primer principio? No. Yo iba a decir el machete de fórmulas, pero no me animé, ¿eh? No, tampoco machete de fórmulas. Sí, puede ser. Puede ser también, ¿por qué no? Puede ser. No. En ingeniería industrial, el ingeniero industrial, ¿qué es lo que hace? Tiene una fórmula para aplicar. No solamente el ingeniero industrial, por eso digo, el ingeniero industrial es el que más problemas va a resolver. Pero ¿cuál es qué es lo que tienen que usar? Ustedes se encuentran con un problema y ¿qué es lo que Bajar la cabeza. Ahí está, más, hay sentido común. ¿Y exacto, cómo se llama usar la cabeza, te iba a decir yo? Usar la cabeza, tenés que resolver que tenés un atraso de entrega y vas a usar la cabeza, vas a entrar a cabecear a todo, no, está bien lo que voy a decir. Sentido común. Siempre el ingeniero industrial tiene que resolver con el sentido común. Usar el sentido común para todo. Porque a veces nos pasa, no usamos el sentido común y resolvemos las cosas de apurado y nos salen mal. Y como ingenieros industriales, que van a ser ustedes, es muy importante resolver las cosas. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero hay que equivocarse lo menos posible. Usen el sentido común. Y para estos ejercicios también, ¿sentido común qué es? Primero los datos, la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? La fórmula de la incógnita y listo, y seguir. Estos son simples. Después vendrán otros más complicados, pero no son tan complicados. Bueno, a lo que vamos a ver ahora va a ser la unidad 3 en clase, de toda la parte hidrostática, que ya la vamos a ver la semana que viene. Vamos a explicar la semana que viene. Y ya no va a haber parcialito para la unidad. Quédense tranquilos, no va a haber parcialito. Ya va a estar el parcial. O sea, que el parcial va a constatar o va a entrar la parte de neumática, lo que vimos en unidad 2, y de unidad 3. ¿Sí? También va a haber una parte teórica. ¿Sí? Va a haber una parte teórica que va a ser así unas preguntas, no van a ser las mismas, van a ser otras preguntas. Y después ejercicios. Vamos a tener que hacer ejercicios. Los cuales hay que hacer ejercicios. Creo que va a haber 4 ejercicios, de los cuales hay que hacer 3 bien y uno planteado para aprobar la promoción. Para la promoción, exacto. Después para la promoción. Para la promoción es exigente. Hay 4 ejercicios, hay que hacer 3 ejercicios bien y uno bien planteado. No el ejercicio 3 más o menos y uno más o menos planteado. Para la promoción. Ahora para la aprobación, todos supuestamente van a quedar. Si ya tiene fecha, sí, estamos viendo. Yo la semana que viene les digo la fecha porque tengo que coordinar con, no sé si comercialización ya les dio fecha de parcial. No les dio. No le dio, no. ¿No? Todavía no. Bueno, yo voy a coordinar con él porque él me había dicho a mí la fecha parcial para no tomar. No la puse. Bien. Lucas, Heisman, vos cursás flexible conmigo, ¿no? ¿Se puede? Dice que sí. Pero bueno, yo voy a ver con él, a ver cuándo toma el parcial, porque él me la pidió, así que vemos cómo hacer. Pidió sea presencial, que quiere tomar presencial. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Si no tienen alguna pregunta, los dejo libre. Yo ya
preparando para comercialización.